Muy bien, vamos a orar por nuestra hermana Ana, que es la predicadora de esta tarde. Padre, gracias por la vida de tu hija, Señor. Tú sabes, Dios mío, lo que le has hablado a ella primeramente, Dios mío, y yo la bendigo en esta hora con toda bendición y declaro la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en su vida y en su corazón, Señor. Tu palabra a mí me enseña, abre tu boca, que yo la llenaré. Y tú sabes de qué está llena tu hija, Señor. Háblanos porque necesitamos escuchar tu voz, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas bendiciones a todos. Y primeramente doy gracias a Dios y a los pastores por permitirme estar aquí y poder compartirles un poco de mi testimonio, de lo que ha sido mi vida en Jesús y cuando no estaba Él en mí. Bueno, yo sé de Dios y sé de Jesús desde muy pequeñita, gracias a Dios, porque mis padres me inculcaron eso y mi familia también, solo que yo lo conocí de una manera muy diferente porque fue en la religión católica. Entonces yo iba a la iglesia católica y siempre en mi mente pensé que era siempre hacer el Padre Nuestro, todo muy distinto, ¿verdad? Entonces, a mis 12 años yo estaba haciendo mi primera comunión y estaba a punto ya de hacer mi primera comunión. Solo me faltaba confesarme con el Padre. Y yo, ¿qué le voy a decir al Padre? Y yo estaba tan nerviosa, me acuerdo de ese día, que ese día llegó una chica de la iglesia cristiana que también me congregaba allá en Honduras, también se llama Hermanos en Cristo, y ella me dijo, te invito a una reunión de jóvenes. Pero yo, con el miedo a conocer una religión diferente, no quería. Pero ella me dijo que iba a ser un momento muy bonito, que iba a ser todo muy diferente. Entonces acepté ir. Creo que ese día, yo tuve una experiencia única con 12 años. Una experiencia que creo que desearía volver a repetir ese día, porque conocí a Jesús de una manera muy diferente a como me lo habían planteado, a como me lo habían dicho y todo, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy, muy bonita que nunca voy a olvidar porque desde ahí comenzó mi primer amor. Luego de esto, el padre me llamó para decirme que cuándo iba a ir a confesarme. Y yo, no, ya no voy a confesarle, dije yo. Entonces, ¿y por qué? Si ya tienes todo, si ya dijiste lo más difícil que era decir el credo, si ya dijiste lo más difícil, que ya te falta lo más fácil. Yo no voy a ir a la iglesia cristiana, le dije. Entonces él no me dijo nada y yo me retiré. Luego de esto, la misma chica que me llevó a la iglesia, vivían muy cerca de donde nosotros. Y comenzó a hablarle a mi papá, a mi mamá. Comenzamos a congregar toda la familia y logramos a congregar a esa iglesia casi todos. Y pues era una experiencia muy bonita que todos estábamos viviendo, porque nos levantábamos un domingo en la mañana y vámonos todos para la iglesia. Y entonces creo que ahí pudimos nosotros vivir algo que quisiera que mi familia lo volviera a recuperar. Quisiera que volviéramos a eso. Y pues estoy confiando en Dios, que así será, y que algún día estas sillas que están vacías va a ser mi familia la que va a estar aquí. Bueno, luego de esto estuvimos congregando casi 3 años en esa iglesia. Y claro, ustedes saben, el primer amor, uno quiere estar lleno, llenándose, conociendo más, sabiendo más. Y a mí me gustaba mucho el ministerio de danza. Y yo quería estar en el ministerio de danza. Pero yo miraba a los del ministerio de danza y yo decía, no, ¿y cómo voy a hacer yo todo eso?
y me sentí incapaz de hacerlo, la verdad. Entonces hubo un día que habían como audiciones para ver quién tenía el don de danza. Pues digo yo, bueno, no fui ni yo, sino que me animaron, mi familia, entonces pude hacer el casting del Ministerio de Danza y logré entrar. Yo me sentía que yo iba a las prácticas porque el Ministerio de Danza se presentaba cuando había un culto muy especial en la iglesia. Yo iba a las prácticas y yo no me lo creía todavía. Yo no me creía que estaba congregando en ese ministerio. Entonces fue una experiencia, la verdad que bastante hermosa, maravillosa, me edificó mucho en mi vida. Y luego de esto, creo que pasaron ya como 4 años, 3 años si no me equivoco. El enemigo pues empezó a atacar y creo que en ese sentido no estábamos tan preparados como nosotros pensábamos. Empezamos a dejarnos caer, dejamos de congregar y todo esto. Pues al ver que todos estaban dejando de congregar, yo me sentía recaída. Tenía 15 años, 14. Y pues en ese entonces nos retiramos de la iglesia y volvimos a congregar. Bueno, en mí volví a congregar cuando llegué aquí a España. Fueron 4 años, porque casi 5 en el 2019, y llegamos aquí el año de la pandemia. Entonces fue un año difícil, pero a la vez creo que buscamos a Dios porque estábamos todos en casa, sin trabajo, recién llegada de España, y yo traía una mentalidad, unas metas, y todo se derrumbó, porque uno cree hacer metas con sus propias fuerzas y así jamás somos capaces de lograrlas. Entonces era muy bonito aquí en la Versosa porque compartíamos entre todos, nos reuníamos, compartíamos la palabra, orábamos, nos sentíamos muy llenos, y luego de que pasó la pandemia, todos volvimos a caer. Todos volvimos a caer y creo que ha sido una decisión el separarme de Jesús, que no sé si todo lo que pasé me ha hecho alguien más fuerte. Bueno, lo creo porque si Dios dejó que yo pasara por todo eso es por un propósito. Entonces ahora, cuando ya yo llegué aquí, yo nunca me había separado de mis padres, siempre me lo habían dado todo, y yo me estaba enfrentando a este país nuevo, no conocía nada, las tradiciones, la manera de pensar de estas personas también es muy distinto, y yo sentía que no tenía la protección de mis padres. Tenía a mis tíos, a Mari, que les agradezco mucho, siempre estuvieron apoyándome, pero muchas veces yo me sentía muy sola. Me sentía muy sola y había puesto a un lado a Jesús. Yo quería lograr muchas cosas con mis propias fuerzas y puse a un lado a Jesús. Pasé muchos momentos muy difíciles que yo, la verdad que estoy aquí por la misericordia de Dios, porque los pensamientos que tenía, el enemigo me estaba derrumbando poco a poco, y la verdad que me pongo a pensar ahora y digo, ¿cómo es posible de que haya permitido yo misma pasar por eso, solo por el dejarme vencer, por querer estar en otro lugar, con otras personas que no edifican mi vida? Entonces en ese momento
pasé por muchas cosas que yo no sabía cómo sobrellevarlas. Yo no sabía a qué me estaba enfrentando. No tenía el apoyo de mi papá, la protección que uno siente, ay, que mi papá está aquí, yo me siento protegida, yo me siento así. No, yo me sentía diferente. Luego de esto, comencé me retiré de las cosas de Dios y crucé muchas cosas muy difíciles en mi vida que siento que gracias a Dios las he podido sanar. Mis padres, pues, yo siempre pensé que ellos iban a estar juntos hasta que estuvieran viejitos, y eso creo que es algo que a mi vida me lastimó bastante, y yo me sentí incapaz de seguir adelante, porque para mí ellos siempre han sido un apoyo, y no asimilaba que todo se estaba derrumbando. Yo me echaba la culpa a mí misma. Si yo no hubiera salido de mi casa, mi familia estuviera bien, mi familia estuviera unida. Y no sentía fortaleza, me sentía sola, destruida. Todo lo que me decían, yo me sentía cada vez más agotada. Y todo esto lo estaba pasando sin Jesús. Luego de esto comencé a congregarme de nuevo. Llegué a congregarme de nuevo, me reconcilié con Jesús y empecé a plantearme todo lo que había vivido, a lo que ahora soy, y es increíble todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ha hecho cosas que con mis propias carnes yo no hubiera podido hacerlo. Ya llevo como un año y medio, 2 años, que mi mamá llegó aquí, y pues todo se lo he puesto a Dios. Que sea Él dándome la fortaleza, que sea Él siempre estando conmigo, que no me deje sola, porque yo llevo esta lucha que yo sé que Dios está obrando. Y Dios me dice que no estoy sola, no estoy sola. Cuando comencé a congregar, yo tenía muchos problemas siempre, pero yo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo siempre me ha llenado tanto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si ponemos todas las cosas que nos pasan primeramente a Dios, Él nos va a dar tal vez algo mucho mejor, que los problemas se van a ir y nos va a traer cosas que nos edifiquen nuestra vida, que nos sintamos llenas y llenos. Y nunca hay que dudar del amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, porque hace creo que 1 año que tuvimos el retiro en Asturias, no, ¿verdad? Menos. Pues luego de ese retiro pasó algo en mi vida que fue bastante difícil también, porque yo pues tenía planes con mi chico, que él estaba en Honduras, y de un momento a otro, creo que ni un mes pasó después de haber venido de ese retiro, y él tuvo un accidente laboral y falleció. Teníamos muchos planes, como les digo, uno pone muchos planes y Dios sabe por qué hace las cosas. Gracias a Dios he podido superar eso de una manera que increíblemente yo me quedo admirada, porque yo a él lo quería muchísimo. Entonces digo, ¿cómo es Dios? ¿Cómo ha tocado mi corazón? ¿Cómo ha controlado mis pensamientos? Porque cuando uno pasa una situación de esta, lo primero que hace es pues venir y quejarse ante Dios que por qué las cosas.
pero me ha enseñado que tenemos que aprender a que si Dios nos quita algo, es porque tiene algo mucho mejor para cada uno de nosotros. Es porque Él tiene planes mucho más grandes que los que nosotros nos ponemos, y también tenemos que dejar que Dios cumpla su propósito en nuestra vida, no retenerlo. Porque aquí podemos ver ahora mismo ministerios de adoración, de oración, de alabanza, de danza, pero nosotros no queremos dejar que sea Dios el que nos toque, el que edifique esa parte de nuestro ser, para que podamos ser el instrumento que Él desea que seamos. También me ocurrió una cosa, que yo me sentía muy sola, pero en el sentido de amistades, porque yo solía tener muchos amigos, amigas, y aquí me he sentido sola porque siento que pues no tienen los mismos pensamientos, tal vez no concordamos con muchas cosas, pero digo yo, ¿para qué cantidad si puedo tener calidad? Si puedo tener calidad, porque con ustedes me siento llena, viva. Ayer me reuní con el grupo de mujeres que fue algo muy bonito, porque era algo que estoy aquí parada increíblemente, porque yo tenía pánico escénico a las personas, ¿no? Y justo ayer se habló del miedo. Yo no quería venir al grupo porque estaba diciendo qué iba a hablar, qué puedo hacer. Ya tenía como que todo planificado, pero decía yo, no quiero ir. También incluso tenía una confusión con la hora del grupo y todo esto. Y cuando, bueno, nada, yo me puse la ropa rapidísimo y me vine. Y justo cuando Silvia nos dice que vamos a hablar de los miedos, yo, ¿por qué del miedo si a mí me da miedo hablar en público, verdad? Y entonces digo yo que Dios sabe por qué hace las cosas, porque creo que ayer pude liberarme un poco de mi miedo al hablar en frente de muchas personas, porque para mí ustedes son muchas personas que son el reino de Dios. Y dejémonos siempre que Dios nos hable, no retengamos eso, que claro, el enemigo, uno está ahí en un lugar y dice, no, ¿para qué vas a ir? Que no sé qué. Pero si tenemos el tiempo y la disponibilidad, no dudemos en entregarle ese tiempo a Dios. No dudemos en que Él hace las cosas por este motivo, porque Él tiene nuestro propósito ya escrito. Tenemos que dejar que Él nos lo dé, que Él no retenerlo, no entrar al despropósito. Y es maravilloso. Entonces, también creo que tenemos que buscar a Dios como el GPS del móvil. Creo que todos sabemos eso. Que nos mandan una ubicación a 1 hora de aquí. No conocemos para nada, pero lo ponemos en el móvil y ahí vamos confiados con el GPS que vamos a llegar al lugar, y tal vez confiamos en un móvil. Entonces creo que así debemos hacer en el camino de Dios. Pensar que Dios es nuestro GPS y que sea Él el que nos lleve a nuestro destino, confiados. Así como confiamos en ese GPS que nos va a llegar a donde queremos llegar, así confiemos en Dios, que sea Él el que nos dé ese guía y ese camino, esa luz que necesitamos para que todos lleguemos a ese lugar. Y agradezco a Dios porque cada cosa que hace en mi vida, yo antes lo tomaba de una manera diferente. Si algo malo me pasaba, decía, pero Dios, ¿por qué permite esto en mi vida? O ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero he llegado a entender
que siempre Dios va a querer lo mejor para mí. Y no hay que reprochar lo que Dios hace en nuestras vidas, porque es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Yo llegué a quejarme de estar en España. Yo, ¿por qué estoy aquí? Yo decía, en mi país ya podría ser una profesional, muchas cosas, porque yo estaba estudiando. Y aquí pues Dios, gracias a Dios, no me ha faltado nunca el trabajo, los alimentos, tengo mi familia, tenemos algo muy estable. Pero Dios aquí tiene un propósito conmigo. Y creo que no me voy a ir hasta que Él lo cumpla. No sé cuándo me vaya a ir, pero de que Dios hace ese propósito, lo va a hacer. Yo lo dejo en sus manos. Y pues esto es de motivarles a que confíen en Dios, a que cuando se vengan problemas, no piensen que es Dios el que los envía. No piensen que Dios es el que te quiere ver llorando. Nadie dice que el camino cristiano vamos a andar siempre alegres, contentos, porque es mentiras. Siempre se nos vienen muchas cosas a opacarnos, a hacernos sentir tristes, a hacernos sentir que no valemos la pena. Entonces, creo que la confianza en Dios, llenémonos de fe, porque la fe mueve montañas. Sigamos adelante a pesar de que estemos cruzando un mal momento, porque Dios siempre está con nosotros. Yo ahora veo todos los problemas que pasé estando sin Jesús, que yo lo que hacía era llorar, pero no lloraba confiando en Dios. Que ahora tengo problemas y yo busco a Dios, yo lloro, pero ese sentimiento es un llorar de emoción, es un llorar de que ya se lo entregué a Dios y Él es el que va a hacer la obra. Porque pues esta semana que pasó para mí fue un poco difícil, un poco triste también, pasé tristeza, pero no dejé vencerme por la tristeza, porque yo sabía que tenía que estar aquí, no podía echarme para atrás. Y este es un gran paso que yo sé que Dios está permitiendo que yo haga en mi vida para poder seguir adelante, poder seguir algún día hablándoles, darles otra palabra que sea más edificativa para su vida. Ahora mismo siento que el Señor está obrando en esa parte de mí y quiero dejarme llenar, quiero dejarme llevar por Él. Y sé que se van a venir muchas pruebas difíciles, pero yo ya se las entregué a Dios, que sea Él. Que no me deje caer, porque quiero siempre estar fuerte para las personas que me necesitan, como con mi familia, con mis amigos, con ustedes, y estar ahí para las que necesiten, como Dios siempre está con nosotros. Bueno, y eso sería lo que quería compartirles, y que Dios les bendiga y que sean llenos, que el Espíritu Santo vaya con ustedes y que tengan una semana espectacular. Gracias.